Somos seguir, somos tu pueblo, somos la voz que clama en el desierto. Somos tus hijos, somos tu vida, un ejército guerrero que te viene a adorar. Muy buenos días tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Yo quiero invitarles a que usted en su casa donde se encuentra pueda adorar con nosotros al Señor, pueda cantarle al Señor. Sé que hace mucho tiempo no cambiamos los cantos, pero esta mañana tenemos unos cantos diferentes, unos cantos que todos conocemos. Yo quiero invitarle a usted a que abra sus labios, a que deje que la adoración brote de su corazón. La presencia del Señor está en medio de nosotros. A pesar de que nosotros no hemos podido reunirnos en un mismo local, el Señor nunca ha dejado de estar a nuestro lado. Su palabra dice que Él está en medio de aquellos que lo invocan. Así que vamos a invocar su presencia. Vamos a decirle: Señor, queremos más de ti, queremos más de tu presencia. Nos presentamos ante ti, oh Dios, porque sabemos y creemos, Padre, de que tú estás en medio de tu pueblo y que a través de todo este tiempo tú no nos has dejado. Déjeme decirle algo: si usted esta mañana está viendo esta transmisión, quiere decir de que usted ha sido abrazado por la gracia del Señor. Quiere decir que hasta el día de hoy el Señor ha cuidado su vida y ha cuidado mi vida, y por eso podemos levantar nuestras manos, podemos adorarle. Hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Hay personas que se han ido de nuestro lado y hay personas que están postrados en una cama. Pero aún por aquellos que están en esa cama, vamos a levantar nuestra voz, vamos a clamar al Señor y vamos a decirle: Padre Santo, creemos que tú tienes el control, que tú tienes el poder. Creemos de que por siempre tú eres bueno, que siempre te has sido fiel y que siempre y siempre tú estarás con nosotros. Aleluya. Hay un canto que nosotros entonamos y que dice de esta manera: à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grande, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grande, à jamais tu es avec nous. À jamais, oh, à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessous de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Du mois puissant et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous, à jamais, encore une fois, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grande, à jamais tu es avec nous, à jamais, oh, à jamais. Son amour dure à jamais, 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 su amor, son amour. Oh, chantons, 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 oh, chantons, chantons. À jamais tu es fidèle,
con. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle. À jamais tu es grande. À jamais tu es avec nous. À jamais, oh, à jamais. Son amour dure jamais. Oh, son amour dure à jamais. 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 Su amor es para siempre. Hay un canto muy antiguo que dice: alabad a Jehová, naciones, todas pueblos, todos, alabadle. Yo no sé si usted se acuerda, este canto decía así: alabad a Jehová, naciones, todas pueblos, todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad en Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad, y tu verdad, Señor, es para siempre, y durará por siempre, Padre, aleluya. Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Aleluya, tu verdad es para siempre, Señor, tu verdad nos acompaña siempre. La palabra del Señor dice que todas las cosas de este mundo van a pasar, todas las cosas buenas y no tan buenas, malas, muy malas, pero su palabra nunca, 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 nunca va a pasar, Padre. Y es por eso que nos aferramos a esa verdad. Es por eso, Señor, que abrazamos tu palabra en esta mañana, que creemos, oh Señor, que tú estás en medio de nosotros, que tú resucitaste de los muertos y que ahora estás a la diestra del Padre, Señor. Levante su voz de adoración a donde usted se encuentra. Levante su voz. No es necesario que haga oraciones complicadas, no es necesario que diga un montón de palabrería. Simplemente con que esta mañana podamos levantar nuestras manos y decirle: tú eres santo, eres santo, santo eres tú, Señor, santo eres tú, santo, santo. Levante su voz y dígale: santo, 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 santo. La palabra del Señor dice que santo, 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 dicen los querubines, santo es el Señor. Los ancianos cantan santo, santo. Y esta mañana, Señor, nos unimos en un solo canto. Unimos nuestras voces a millones de ángeles que te están adorando y que te están diciendo: santo, 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 santo. Aunque estemos en problemas, decimos santo. Aunque tengamos bendición, decimos santo. En todo tiempo tú eres santo. Por siempre y para siempre tú eres santo. Levanta tu voz y cántale a Él. Santo,
santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Dígale santo, digno, eres digno, Señor, de alabanza y de adoración. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno. Eres santo, Señor, Él es santo, Él es santo, santo. Cuando usted y yo obedecemos, escuchamos la voz del Señor, decimos que Él es santo. Cuando nosotros decidimos vivir para Él con nuestras vidas, declaramos que Él es santo. Vamos a ser esos adoradores que Él está buscando, esos adoradores en espíritu y verdad. La palabra del Señor cuenta la historia y dice que cuando Abraham iba a dar como ofrenda a su hijo Isaac, en ese momento él estaba escuchando la voz de Dios, estaba escuchando al Señor lo que le decía y estaba obedeciendo. Nosotros queremos obedecerte, Señor, y buscamos obedecerte en todo momento para vivir una vida total en adoración a ti. Decirte santo, 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 santo Dios. Santo, santo, eres santo, santo eres tú. Nos presentamos ante ti, Señor, con corazón agradecidos, con corazón rendidos como ofrenda grata a tus pies, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Sí, Señor. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Cierre sus ojos donde se encuentra y dígale al Señor: mi vida, Señor, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Y para ti, solamente a ti. Dígale a Él: aquí estoy. Te ofrezco todo lo
toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré solamente para ti. para ti. Hoy quiero ser solo de ti, Jesús, solo de ti. Porque tú eres mi Dios, Eres digno, Señor. eres digno de adoración, Ofrenda de amor, una ofrenda de amor seré para ti. para ti y Para ti, solamente soy de ti. Mi vida es tuya, te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco. Hoy me entrego a ti. Por completo me doy, Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya, Jesús. Yo soy de ti, Señor. solo para ti. Pertenezco solo a ti. Soy a tus pies, Señor Jesús. Estoy a tus pies, Señor Jesús. Estoy a tus pies, Señor Jesús. A tus pies, Señor. Mi vida es tuya, mi vida es tuya. A ti me rindo. Ríndete al Señor donde te encuentras. Derrama tu corazón delante de su presencia. Deja que el Señor toque tu vida esta mañana. ¿Saben algo? Muy pronto todo esto va a pasar. Muy pronto vamos a poder reunirnos nuevamente. Vamos a poder regresar a ese local. Pero lo que el Señor ha querido enseñarnos durante todo este tiempo va a acabar. Lo que el Señor ha querido hablarnos durante todo este tiempo va a acabar, porque esta época va a terminar muy pronto. Y está en nosotros el escuchar la voz del Señor. Está en nosotros decir: Señor, ¿qué es lo que quisiste hablarme? ¿Qué es lo que quisiste enseñarme? Muchos de nosotros hemos aprendido a llevar nuestra vida cristiana en un local de iglesia. Muchos de nosotros nos hemos visto afectados porque no estamos reuniéndonos en un local de iglesia. Pero ¿y qué pasara si nunca más pudiésemos regresar a ese local? ¿Qué pasara si volvemos a ser como la iglesia primitiva, que era perseguida y que tenían que reunirse escondidas y que probablemente no podían escuchar una prédica como nosotros y tenían que leer simplemente una carta? ¿Qué sería de nuestras vidas? Es por eso que yo quiero invitarte esta mañana a que puedas decirle: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, delante de tus pies. Porque no quiero que esta época se acabe, no quiero que esto se termine, Señor, sin que yo no vuelva a ser el mismo. Porque créame, mi hermano, mi hermana, que sería una pérdida de tiempo, un desperdicio si regresamos a ese local de la iglesia siendo los mismos que salimos de ahí. Es por eso que usted y yo tenemos que decirle al Señor: aquí estamos, Señor. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré.
ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Digámoslo juntos. Y al estar aquí delante de ti, levante su voz en adoración. Levanta tu voz y adórale a Él esta tarde, esta mañana. Oh, deja que mi ser te alabe, Señor. Deja que mi espíritu toque tu espíritu, tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Solo a ti. Te adoro a ti. Oh, si al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Yo te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Y postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Deja que mi alma te adore. Deja que mi espíritu te cante. Deja que mi ser te bendiga esta Te adoro mañana. a ti, Señor. Deja que me rinda a tus pies. Déjame caer postrado ante tu presencia, Señor. Déjame caer postrado ante tus pies, Señor. No importa si usted y yo creemos ser inmerecedores de la presencia del Señor, postrémonos delante de sus pies. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no importa cómo hemos estado espiritualmente todo este tiempo, no importa si hemos buscado o no la presencia del Señor, su gracia nos sigue sosteniendo, su gracia nos sigue abrazando. Y es esa gracia la que te permite a ti y me permite a mí venir a su presencia esta mañana, venir a su presencia y quebrantar nuestro corazón delante de Él y decirte: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Espíritu. Aquí estoy, Señor, fluye en mí. Y fue por amor y por mí. Y fue por amor por mí. Y fue por amor que tú entregaste y todo por mí. Y por tu amor estoy aquí esta mañana. Y fue por amor por mí. Y fue por amor por mí. Y fue por amor que tú te entregaste, que tú me compraste, que tú me libraste. Y que hoy puedo cantarte, que hoy puedo exaltarte, que hoy puedo reconocer, Señor, que fue por tu amor y por mí. Y fue por amor.
fue por tu amor que tú entregaste. que estoy esta mañana en tu presencia. Por mí. Fue por amor que me salvaste, que me limpiaste. Amor, tú entregaste. Todo por mí. Y todo. Sin reservas te entregaste. Tú entregaste todo por mí. por nosotros. Tus llagas heridas fueron, tu piel fue traspasada, tu cuerpo quebrantado, y en un madero fuiste colgado por amor a mí, por amor a mí. Y es por ese amor, por esa sangre derramada que hoy estoy aquí, que hoy estoy aquí. Y es por eso, Señor, es por ese amor, por esa sangre derramada que hoy me quiero quebrantar y quiero decirte: yo quiero más de ti, Jesús. Quiero más de ti, Jesús. Oh, quebrántame y dame más de tu presencia. Dame más. Por amor. Dame Tú más. entregaste todo. Pídele más al Señor. Pídele más. El Señor tiene en abundancia. Él dice que Él tiene para aquellos que piden. Él tiene para aquellos que le piden, para aquellos que buscan, para aquellos que llaman. Él sale a su encuentro. El Señor ha venido a encontrarse con nosotros. Fue por tu amor. Él ha venido para estar aquí, en este corazón rendido, quebrantado, humillado, en este corazón inmerecedor de su presencia. ¿Qué tal si le decimos al Señor: quebranta mi corazón, quebranta mi vida? Yo quiero menguar para que tú crezcas, Señor. Señor, quebranta mi vida, te entrego en mi voluntad a ti. Todo lo que soy, mi Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Hoy a ti todo lo que soy, todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Esta mañana yo quiero menguar, Señor, para que tu espíritu crezca en mí. A ti me entrego, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, y porque tú eres
y porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Solo para ti. Y para ti. Mi vida es tuya, Señor. Solo para ti, Señor. Solo para ti, Jesús. Sí, para ti. Yo soy de ti, Señor. Yo soy de ti, mi amado. Tuya es mi vida, tuya es mi esperanza. Tuyo es mi corazón, Señor. ¿A quién iremos, Dios? ¿A quién iremos? Sino a ti, sino a ti. ¿A quién iremos? Sino a ti, sino a ti. Dime, Dios. Háblanos esta mañana, Señor, y quebranta nuestros corazones, nuestras vidas. Sabemos que tu palabra es fresca, Señor, y es aliento para nuestro ser. Por eso abrimos nuestros corazones y nuestros oídos, para que tú, Dios, puedas bendecirnos en nuestros hogares, a donde nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Buenos días a todos, hermanas, hermanos de Misión Cristiana de Liga en Bruselas, Bélgica. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos a través de esta plataforma virtual para poder seguir llevando a cabo nuestros cultos. Como ya ustedes sabrán, estamos a la expectativa de que el próximo mes las medidas que el gobierno ha establecido para que podamos reunirnos pueda realmente permitirnos nuevamente tener nuestros cultos presenciales. Así que oremos en esa dirección. Si todo va bien, vamos a estar reuniéndonos el segundo fin de semana del mes de junio. Así que hay una gran expectativa, una gran alegría de poder hacerlo, de poder estar nuevamente juntos. Mientras tanto, seguimos meditando en la palabra del Señor, seguimos edificándonos en conocimiento de la palabra, y vamos a hacerlo siguiendo el estudio expositivo que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. El día de hoy comenzamos el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 11 de este capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Así que vamos a dar lectura y de ahí iniciamos la reflexión o la meditación esta mañana. Dice el pasaje: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado a un burrito, el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron, pues, el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas.
Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Amén. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más pequeño o más corto de los 4 evangelios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Son solamente 16 capítulos que nosotros encontramos en este evangelio, y es muy interesante porque del capítulo 11 hasta el capítulo 15, Marcos narra la última semana de vida del Señor, específicamente dándonos a conocer los acontecimientos que van ocurriendo antes de la muerte del Señor, y también aquellos aspectos que provocan que realmente el Señor fuera crucificado. Y el capítulo 16 nos habla acerca de la resurrección del Señor. Eso significa que la tercera parte del Evangelio de Marcos comprende solamente una semana de la vida del ministerio de Jesús. Aquello que es conocido como la Semana de la Pasión. Ahora, el relato que nosotros hemos leído comienza con la llegada de Jesús a Jerusalén durante la Pascua. Tradicionalmente se le conoce este pasaje como la entrada triunfal, que realmente, según muchos comentaristas y muchos predicadores, de triunfal no tuvo mucho, por lo que realmente ocurrió durante estos días que Jesús participó de esta fiesta, o de lo que sería la última Pascua, ¿cierto? Ahora, tan importante es este acontecimiento y lo que está ocurriendo en este momento en el Evangelio de Marcos, que no solamente Marcos lo narra, sino que también los 4 evangelios hablan acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. En el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas y en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, se nos habla acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahora, hay varios elementos que distinguen a cada uno de los evangelios en la narración de este momento, de este acontecimiento, o de la entrada de Jesús a Jerusalén. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos no menciona una profecía que sí es mencionada en el Evangelio de Mateo. Y es una profecía que es traída del libro de Zacarías, el capítulo 9, versículo 9. Entonces, pero Marcos no lo menciona. Otro detalle que también podemos encontrar en el relato de los evangelios es de que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se habla de que los discípulos fueron en búsqueda de 2 animales, o sea, 2 burros, la burra y su cría. Pero vemos como en el Evangelio de Marcos solamente se habla acerca de la cría, o sea, del burrito. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, nos menciona una situación que ocurre también durante este momento que Jesús está entrando a Jerusalén, que no es mencionado en los otros evangelios, y hace referencia al momento cuando Jesús llora sobre Jerusalén. Entonces, a través de este estudio, de este pasaje del Evangelio de Marcos, voy a tratar de poder extraer algunos detalles que forman parte de los otros evangelios, pero que yo espero y pienso de que ha de enriquecer el estudio de este relato que nosotros estamos viendo. En todo caso, el Señor sabía que llegando a Jerusalén ya no había vuelta atrás, ya no había manera de poder retroceder. La situación estaba dada, los acontecimientos ya estaban predichos, el Señor Jesús sabía lo que iba a suceder. O sea que, viéndolo desde el punto de vista de la redención del hombre, del plan de salvación del hombre, en el momento en el cual ese cordero que había sido sacrificado antes de la fundación del mundo, iba a ser sacrificado durante esta semana que Marcos comienza a relatarnos en este capítulo 11. Ahora, es muy interesante saber también como parte del contexto del pasaje, el contexto histórico, que durante el tiempo de la Pascua en la ciudad de Jerusalén había mucho movimiento. La población podría triplicar y cuadriplicar aún muchísimo más
la cantidad de personas que habían, ya que llegaban peregrinos de todas partes del mundo, llegaban judíos y aún llegaban prosélitos, personas que habían abrazado el judaísmo como una religión para poder celebrar la Pascua. Pero lo que ocurre en este momento, en esta última Pascua de Jesús, es de que iba a ser diferente, ¿cierto? Iba a haber una connotación que iba a cambiar no solamente la historia de Israel, sino que también iba a cambiar la historia de la humanidad. Ahora, los acontecimientos de la entrada del Señor en la ciudad de Jerusalén solamente pueden entenderse a la luz de una serie de elementos perdón, que son muy importantes de considerar. En primer lugar, Jerusalén era el destino final de nuestro Señor Jesús. O sea, analizando todo el contexto que lleva a este momento, a lo que Marcos está relatando. Entonces, Jerusalén era el destino final del Señor Jesús. Él, en algunas oportunidades, por lo menos en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 8, el capítulo 9, aún el capítulo 10, nosotros vemos cómo Jesús se encarga de decirles a sus discípulos de que le era necesario ir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a ser condenado a muerte. Entonces, ese es el primer detalle que nosotros tenemos que ver. El segundo detalle es de que todo Israel sabía que sería en Jerusalén donde el Mesías prometido de Dios sería entronizado como rey. Y en este relato que, como yo dije, es conocido como la entrada triunfal de Jesús, se narra la presentación de Jesús ante el pueblo de Israel como su Mesías. Y todo conjuga o todo concuerda como para que realmente se lleve a cabo el cumplimiento de la profecía que nosotros encontramos, como lo dije, en Zacarías capítulo 9, en el versículo 9, y que es mencionado en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, del versículo 4 al 5. Ahora, todos los ojos estaban puestos en Jerusalén y Jesús iba de camino a esa ciudad. O sea que eso es lo que está ocurriendo en este momento. En tercer lugar, la fiesta de la Pascua también estaba cerca. O sea que nosotros leemos de que muy probablemente este relato ocurrió el primer día de la semana y el primer día de la semana era para nosotros el día domingo. O sea que estaban a escasos 5 días de que el Señor Jesús fuera crucificado y muriera en la cruz del Calvario. Entonces, y como dije, era un momento muy especial. Cada año se reunía en la ciudad de Jerusalén un aproximado entre 2 o 3 millones de personas que se encontraban sea en la ciudad o en los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Otro detalle que también es muy importante, el cuarto, es de que Jesús había realizado una serie de milagros espectaculares que atrajo a las multitudes durante ese tiempo. Nosotros vimos en el capítulo anterior, el capítulo 10, cómo Jesús sanó a un ciego que Marcos lo llama Bartimeo, porque muy probablemente llegó a ser un discípulo fiel de Jesús y conocido dentro de la iglesia. Aunque el Evangelio de Mateo nos cuenta que habían 2 ciegos que en ese momento fueron sanados en los alrededores de la ciudad de Jericó. Pero esto que es conocido como el último milagro de Jesús, de sanidad de Jesús, era algo que realmente llamó la atención y generó mucha expectativa. Y recordemos también de que cuando Bartimeo comienza a gritar y a clamar para que Jesús tuviera compasión de él, lo llamaba Jesús hijo de David, algo que realmente hacía referencia a la mesianidad o a la posición de Mesías que Jesús tenía. Había un reconocimiento por parte de Bartimeo que Jesús era el Mesías. Y nosotros vemos que había muchísimas personas que en este momento estaban peregrinando hacia la ciudad de Jerusalén. O sea que ellos escucharon lo que Bartimeo estaba diciendo. Pero el Evangelio de Juan nos cuenta un detalle que también es muy interesante y tiene que ver con la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 que nosotros encontramos. La resurrección de Lázaro, que es narrada en el capítulo 11, precede al capítulo 12 en el cual se habla acerca de este relato que es la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahora, estos 2 milagros lo que hicieron realmente fue generar
mucha expectativa, ¿cierto? Fueron milagros espectaculares, fueron milagros que realmente llamaron mucho la atención, impactaron no solamente a la ciudad de Jericó, sino también la ciudad de Betania. Jericó estaba a unos 30 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, Betania estaba aproximadamente unos 3 kilómetros, entonces las personas estaban muy expectativas, había mucha algarabía por lo que realmente se estaba dando. Entonces, el resultado del milagro de la resurrección de Lázaro, vemos cómo fomentó también el que muchas personas empezaran a creer en él. No lo dice el Evangelio de Marcos, pero sí lo menciona el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 45 al 46, cuando dice lo siguiente: muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, esa popularidad que Jesús había adquirido justo en esta semana previa a su entrada a Jerusalén era algo que realmente había alarmado también a los fariseos. O sea, por un lado, no solamente había llevado que muchas personas creyeran en él como el Mesías, sino que también había alarmado a los fariseos, que se reunieron para discutir lo que estaba sucediendo. Y desde ese día nosotros vemos cómo ellos tomaron la decisión de matar a Jesús en base al consejo que había dado el sumo sacerdote que en ese momento ocupaba esa posición. Eso lo leemos también nuevamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el versículo 49, cuando dice, la última parte del versículo 49, dice: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento es de que ya los líderes religiosos están confabulando, están planeando cómo poder deshacerse de esta molestia o de esta situación que podía salirse del control y que básicamente se estaba descontrolando porque la gente ahora creía más en Jesús y se acercaba más a Jesús que a ellos, que eran los líderes religiosos. Entonces, a partir de este momento, muchos comenzaron a buscar a Jesús. Muchos comenzaron a tratar de acercarse a él. Pero no solamente estaban buscando a Jesús, sino que también comenzaron a buscar a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Y eso también lo leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 9 al 11, cuando dice: mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Entonces vemos ahí cómo realmente ya todo el ambiente se está preparando para que realmente a pocos días, después de lo que estamos mencionando y lo que estamos narrando, se lleve a cabo la muerte de Jesús, la ejecución de Jesús. Ahora, difícilmente nosotros podemos captar el estado de ánimo que tenían las personas en este tiempo o en el momento de la historia. Porque por un lado, como lo hemos leído, habían muchos que buscaban un Mesías y esperaban un Mesías, y por lo que ellos estaban viendo en las cosas que Jesús hacía, ellos entendieron de que Jesús era el mejor candidato para ser el Mesías. Pero por otro lado, los fariseos y los líderes religiosos, ellos se determinaron y se cerraron en el hecho de no reconocer a Jesús como el Mesías, y por lo tanto no había ninguna razón por qué las multitudes o las masas tenían que proclamar a Jesús como el Rey, ¿cierto? Entonces ya lo hemos visto, ellos tenían la intención de darle muerte a Jesús y solamente estaban buscando la oportunidad adecuada. Ahora, del versículo 1 al 6 nosotros vemos cómo se va preparando todo para la llegada de Jesús o para la entrada de Jesús a Jerusalén. Y dice el versículo 1 al 6 lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos. Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie.
desátenlo y tráiganlo acá, y si alguien les dice por qué hacen eso, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron a encontrar un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron como Jesús le había dicho y lo dejaron desatar. Ahora, el pasaje nos dice claramente de que Jesús se acercaba a Jerusalén, se encontraba específicamente en el Monte de los Olivos, que es una colina a las afueras de Jerusalén. Y en este lugar Jesús hace una pausa antes de poder llegar a la ciudad y envía a 2 de sus apóstoles, como nosotros hemos leído, a buscar a un pollino o a un burrito para poder él entrar en la ciudad. Ahora, este detalle es muy interesante de considerar. ¿Por qué? Porque en realidad no es que Jesús necesitara un medio de transporte para poder llegar a la ciudad de Jerusalén, porque ya le he dicho, el camino no era muy largo, era relativamente corto. Otro detalle que es muy interesante también es de que esta es la primera vez en la cual nosotros leemos durante el ministerio de Jesús que haya utilizado un animal para poder transportarse o ir de un lugar a otro, porque por regla general el Señor Jesús siempre estuvo caminando y siempre estuvo viajando a pie para poder llevar a cabo su ministerio. Entonces, pero ¿por qué digo que es interesante? ¿Por qué? Porque el propósito de ir a Jerusalén montado en un burrito era básicamente el cumplimiento de la profecía que nosotros leemos en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, cuando dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Entonces, nosotros vemos cómo realmente Jesús tiene un propósito al poder hacerlo de esta manera. Y es específicamente para que se cumpla la profecía que ya había sido dada de antemano, los 400 años antes, por el profeta Zacarías. Ahora, la descripción de los detalles sobre cómo Jesús adquiere este animal se encuentra también en los evangelios sinópticos. No en el Evangelio de Juan, pero sí en el Evangelio de Mateo y de Lucas, aparte del Evangelio de Marcos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué este detalle se encuentra en los Evangelios? Hay muchas respuestas que se pueden dar y hay muchos comentaristas que han dado sus opiniones acerca de cómo Jesús obtiene este animal para poder llevar a cabo su último tramo de viaje hacia la ciudad de Jerusalén. En primer lugar, ya lo he dicho, se trataba de una importante realización del cumplimiento de la profecía que nuestro Señor tenía la intención de cumplir de manera precisa, ¿cierto? Aunque, ya lo he dicho, Marcos no hace hincapié en este elemento del cumplimiento de la profecía, el Evangelio de Mateo sí lo hace. Y al hacer esto, básicamente Jesús está dando a conocer su identidad como el Mesías de Israel. El cumplimiento realmente de la profecía de que Él era el enviado, el ungido de Dios, el Mesías de Dios. Algo similar a lo que ocurre al inicio del ministerio de Jesús, cuando Él es invitado a la sinagoga para poder compartir algo y le dan el libro del profeta Isaías. Y en ese momento él lee, ¿cierto?, acerca de que en la lectura de ese momento era el cumplimiento que ellos estaban viendo. En ese momento se estaba cumpliendo esa escritura. Entonces, lo que Jesús hace tiene como intención el que realmente la gente entendiera de que ese era el cumplimiento de la profecía. En segundo lugar, el conocimiento de Jesús o el conocimiento divino, la omnisciencia de Jesús es demostrada en este momento de manera muy clara, ¿cierto? Porque Jesús le dice a sus discípulos el lugar exacto donde se encontraba el animal, y no solamente eso, sino también la manera como iban a reaccionar los propietarios, y Jesús le dice la manera también cómo ellos tenían que responder.
todo esto nos muestra que realmente Jesús tenía el control absoluto de la situación, no era algo improvisado, no era algo que realmente pasaba porque sí, sino es porque Jesús tenía el control de toda esa situación. Y en tercer lugar, el hecho de que los discípulos no se acercaran a los propietarios para pedirles el animal, sino que solo dijeran o solo hicieran y dijeran lo que Jesús le había dicho, y era de que él lo necesitaba, es una clara indicación del derecho del Señor a hacer uso de lo que el hombre posee. Ahora, solamente pensemos por un momento en las diferentes maneras como Jesús pudo haber obtenido a este animal, o podía haber adquirido este animal. En primer lugar, Jesús podría haber ido él mismo y pedir personalmente, de seguro de que la gente no se le iba a negar, pero él podía haberlo hecho. Podía también haberse identificado a sí mismo como el Mesías y explicar que habían ciertas profecías que cumplir, y el uso del burrito era básicamente para el cumplimiento de una de ellas, así que también podía haber argumentado de esta manera. Sin embargo, no fue ninguna de estas cosas las que el Señor Jesús, sino más bien Él envió a sus 2 discípulos, ellos llegaron y sin pedir permiso previamente, lo que hacen es tomar a ese animal y comenzaron a desatarlo para llevárselo. Y todo esto lo hicieron a vista y paciencia de los dueños, de los propietarios, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista de los propietarios, cuando ellos vieron que su animal estaba siendo tomado, nosotros leemos el pasaje que le dijeron, ¿qué hacen desatando al burrito? Y fíjense que es muy interesante que ante la respuesta que los discípulos le dan diciéndole, el Señor lo necesita, ellos no pusieron mayores trabas, ellos no rechazaron, sino más bien los dejaron ir. Y esto realmente es un detalle muy importante, porque hay muchas razones por las que, muchas razones sugeridas por las cuales estos hombres dejaron que los discípulos tomaran este animal. Hay algunos que piensan de que era porque era típico de la hospitalidad oriental el poder actuar de esa manera, ¿cierto? Especialmente durante la Pascua, que era un periodo en el cual llegaba mucha gente a la ciudad de Jerusalén o estaba por la región. Y los lugareños sabían que sus compatriotas estaban muy cansados porque muchos venían de lugares muy remotos. Y es por eso de que prestar un animal para que ellos pudieran hacer el último tramo hasta Jerusalén y después lo recuperaran, formaba parte de la hospitalidad, formaba parte de poder brindarle una ayuda, qué sé yo, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, quizás a los niños, ¿cierto? Entonces, prestar el burro era parte de la cortesía común que había entre ellos. No solamente eso, sino que hay otros que sugieren que esto habría sido en honor había sido un honor para los propietarios prestar su animal a un rabino reconocido. ¿Por qué? Porque ellos consideraban de que hacerlo era realmente un privilegio que se les estaba dando, de que un rabino viniera y les pidiera algo, o un favor o un servicio. Y hay otros también que sugieren de que tal vez Jesús había hecho algunos arreglos anticipadamente para el uso del burro y estableció una contraseña, y esta era de que cuando se dijera el Señor lo necesita, entonces realmente los propietarios tenían que dejarlo ir, porque esa era la contraseña, como una parte de un acuerdo de negocio. Pero lo que nosotros vemos es de que los propietarios prestaron el burro a Jesús porque no por ninguna de las situaciones que he mencionado, sino porque reconocieron de que realmente Él era el Señor. Es muy probable que ellos vieron a Jesús haciendo milagros. Es muy probable que ellos escucharon a Jesús predicando, que disfrutaron de la sabiduría profunda de Jesús, de la manera como Él enseñaba diferente a las demás personas, a los demás líderes religiosos. Es muy probable que creyeron también en el Señor. Por lo tanto, nosotros vemos cómo ellos entendieron que lo que el Señor les estaba pidiendo era algo que ellos podían hacerlo sin poner ningún obstáculo.
si ellos fueron creyentes, realmente entendieron de que todo lo que ellos tenían debía estar a la disposición del Señor. En ese sentido, para ellos, prestar el burrito no era hacer un favor, sino sabiendo de que era el Señor que lo había pedido, era prácticamente un acto de adoración, ¿cierto? De amor. Algo así como María, cuando en el capítulo 12, justo en estos momentos preparatorios para la última Pascua de Jesús, derrama, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Y no solamente eso, sino que con sus cabellos comenzó a secarlos o a enjugar los pies de Jesús. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque ante la respuesta de los discípulos, el Señor lo necesita, la discusión terminó, no hubo nada más, ¿cierto? Ahora, la comprensión de la actitud de estas personas que eran propietarios de ese animal debe de comenzar por comprender, o porque nosotros comprendamos cuál era el valor que tenía. O sea que la riqueza en esa parte del mundo y en ese tiempo se medía en términos de ganado. Y no solamente en términos de ganado, sino en términos de campos de cultivo, por ejemplo. Entonces, en ese día, tener un campo de cultivo era sinónimo de alguien que realmente era pudiente y tenía una cierta riqueza. El hecho también de tener un burro era como tener un auto en nuestros días, ¿cierto? Ahora imagínense que venga alguien o vengan dos extraños y comiencen a forcejear nuestro auto y ¿qué haríamos, cierto? Le daríamos las llaves para que se lo lleven. Entonces, de seguro que no. Pero nuevamente lo digo, no es que Jesús haya realizado un trato con ellos, no es de que realmente ellos dijeron, se lo vamos a prestar a un rabino conocido, no es tampoco el hecho de que ellos dijeran, bueno, vamos a demostrar que somos corteses, sino ellos realmente lo hicieron en el momento que se les dijo que el Señor, el Curios, el Mesías lo necesitaba, e inmediatamente dejaron que el animal se vaya, ¿cierto? Entonces, ahora, acá hay una aplicación que es muy interesante y que tiene que ver con el hecho de que, siendo Jesús el Señor, Él tiene derecho a poseer todo lo que, no solamente lo que era de estas personas, sino también, aplicándolo en nuestra vida, todo lo que es nuestro. En realidad, todo lo que nosotros poseemos le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros tenemos es algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos solamente administrarlo. Así que en este caso, en el pasaje, el burrito no le pertenecía a los hombres, sino le pertenecía a Dios. Y nosotros también tenemos que aprender ese mismo principio. De tal manera que cuando el Señor a nosotros nos pida algo prestado, básicamente lo hace porque lo que está pidiendo es algo que le pertenece. En realidad es pedir algo que Él posee. Y si nosotros vamos un poquito más allá en la reflexión, deberíamos también entender que aún nuestras propias vidas le pertenece al Señor. Entonces, acá nosotros tenemos que entender que Jesús está pidiendo algo que le pertenece y que en realidad deberíamos de actuar de la misma manera como estas personas que no pusieron reparo, que no pusieron peros, que no pusieron obstáculos. El Señor pidió algo y ellos lo dieron. No discutieron, no pelearon, no reclamaron, no preguntaron cuándo nos lo devuelven, cuánto tiempo va a pasar, quién se hace responsable. Ellos escucharon que el Señor lo pedía e inmediatamente dijeron, si es para el Señor, no tenemos ningún problema. Que es una gran lección para nosotros, que es una gran lección para nuestras vidas. Porque también hay cosas que Dios probablemente nos está pidiendo que hagamos. Pero habría que ver la manera como nosotros reaccionamos. Todos los peros que nosotros ponemos para servir al Señor, todos los peros que nosotros ponemos para poder bendecir la obra de Dios, para poner, qué sé yo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras vidas
dejar de lado muchas cosas que nosotros consideramos importantes para poder entregársela al Señor. Entonces aquí nosotros vemos una actitud que realmente glorifica a Dios, que realmente agrada a Dios, en este primer detalle que nosotros vemos. Del versículo 7 al versículo 10 nosotros vemos el momento en el cual la gente comienza a celebrar la llegada de Jesús a Jerusalén. Y dice el versículo 7 al 10, le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban atrás gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Ahora, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, nosotros vemos cómo la multitud se une y ellos comienzan a entonar, a cantar, a pronunciar las letras del Salmo 118, que básicamente es de ahí donde extraen estas palabras: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Ahora bien, el Salmo 118 no solamente era uno de los salmos que se cantaban cuando la gente iba en peregrinaje hacia la ciudad de Jerusalén, sino que también el Salmo 118 es un salmo mesiánico. Y es uno de los 6 salmos del Nuevo Testamento, uno de los 6 salmos más citados en el Nuevo Testamento. O sea que es un salmo muy importante y que se aplica a la persona de Jesús. Así que es muy interesante el hecho de que esa gente entra a Jerusalén cantando el Salmo 118 en el momento que Jesús va montado encima de este burrito. Ahora, por lo que nosotros leemos, la gente estaba muy entusiasmada con lo que estaba ocurriendo. Todos se juntan, comienzan a cantar, celebran la llegada de Jesús a Jerusalén. Y lo interesante es que al final de la semana, estas mismas personas que estaban cantando alegres y con mucha algarabía y regocijo y entusiasmo, básicamente van a terminar gritando crucifícalo. Es verdad de que no podemos decir que fueron todos los que estuvieron acá, porque yo me imagino que entre esta multitud de gente que gritaba Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas, se encontraban sus discípulos. Y se encontraban no solamente sus 12 discípulos, sino también un grupo de discípulos que seguían a Jesús. Yo me imagino que aquí estaba María Magdalena. Me imagino que aquí estaba también Zaqueo, porque Zaqueo era aquel que Jesús era el recaudador de impuestos de la ciudad de Jericó. Y Jericó, ya le hemos dicho, estaba muy cerca. Me imagino que también estaba Bartimeo, a quien Jesús había sanado a los alrededores de la ciudad de Jericó. Me imagino que en este momento estaba Lázaro. Me imagino que estaba María, que estaba Marta. Me imagino a Jairo, a su hija. Me imagino a muchas personas que realmente habían llegado a conocer a Jesús como el Mesías. Pero la gran mayoría eran personas que estaban ahí y que estaban muy entusiasmadas y que estaban gritando y cantando y participando de todo esta algarabía, pero realmente no conocían a Jesús. No conocían quién era. No tenían una relación con Él. No había una aceptación de la persona de Jesús. Y Jesús sabía exactamente lo que ocurría en el corazón de estas personas. Y no se dejó influenciar por ninguna de ellas, ni tampoco por todo lo que ellos decían. Entonces, esto nos demuestra que lo que muchos estaban sintiendo y estaban haciendo, en este momento, todo ese entusiasmo y toda esa alegría, solamente era algo superficial. Solamente era algo que hicieron en ese momento, que no realmente venía de lo profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque no había un reconocimiento real de la persona de Jesús. No reconocían a Jesús como el Mesías. Porque si lo hubieran reconocido como el Mesías, con la misma vehemencia y emoción
que en este momento estaban cantando y adorando y levantando sus voces, lo hubiesen defendido al final de la semana cuando lo iban a crucificar. Entonces hubiesen hecho uso de también ese entusiasmo para poder decir que lo suelten, que él era inocente, pero vemos que las cosas no fueron así. Ahora, muchas personas, hablando acerca de este detalle de conocer a Jesús superficialmente, muchas personas piensan de que conocen a Jesús y que tienen una relación profunda con Dios, pero en realidad tienen una relación superficial. Y algunas de las maneras como demuestran la superficialidad de su relación con Dios se da en situaciones como, por ejemplo, el hecho de solamente estar interesados más en lo que Dios puede hacer por ellos que lo que ellos pueden hacer por Dios. Se muestra la superficialidad de la vida, de la relación que una persona tiene con Dios cuando solamente se acerca a Dios cuando tiene grandes necesidades o cuando hay grandes problemas, ¿cierto? Se muestra también lo superficial que es la relación de una persona cuando se desanima, cuando el Señor hace o lleva a cabo su voluntad y no la de esa persona. Entonces, vemos cómo realmente todos estos, y podríamos citar muchos más ejemplos, de cómo se muestra que realmente hay una relación superficial, que no hay un reconocimiento real de Dios en nuestras vidas o de la persona de Jesús, ¿cierto? Y esa era la situación en la cual se encontraban muchas personas que estaban participando justo en este momento, porque muchos de los que estaban ahí tenían intereses políticos. Muchos de los que estaban ahí saludaban con alegría y le daban la bienvenida a Jesús como un rey terrenal. Y ellos decían, este es el que realmente va a sentarse en el trono de David. Este es el que va a derrocar al imperio romano. Este es el que realmente nos va a traer la libertad. Entonces, eso es lo que muchos de ellos pensaban, la opinión que ellos tenían, ¿cierto? Y por eso estaban ahí gritando y cantando y diciendo de que realmente él era el rey o el que se iba a centrar en el trono de David. Habían otros también que estaban ahí porque tenían intereses económicos. ¿Por qué? Porque habían sido participantes, porque muchos probablemente de ellos habían sido participantes de cómo Jesús proveyó alimento en el momento que esas grandes masas, esas grandes multitudes no tenían para comer. La alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, nosotros vemos cómo miles de personas fueron testigos de lo que Jesús hacía. O sea que Jesús era alguien que podía ayudarlos económicamente, que podía satisfacer sus necesidades económicas. Y por eso nosotros vemos acá tanto jolgorio y tanta algarabía en este tipo de personas. Y también habían probablemente personas que tenían intereses personales. ¿Por qué? Porque quizás estaban esperando que Jesús los sanara o que supliera alguna necesidad de ellos, de sus hijos, de sus padres, de su familia. Entonces vemos cómo realmente la multitud que acompañaba a Jesús estaba llena de gente que tenía otros intereses, que no era realmente el interés por la persona de Jesús, sino por lo que Jesús representaba para ellos, por lo que Jesús podía hacer por ellos. Al darse cuenta de que Jesús no llegaba a Jerusalén para ocupar un puesto político, o para poder darles de comer, ni para poder llevar a cabo sanidades y milagros, ellos realmente al final terminaron por dar a conocer las intenciones que habían en sus corazones. Terminaron por demostrar las acciones, o que sus acciones eran superficiales, no eran profundas, no eran reales. Que lo que había ocurrido unos 5 días atrás, antes de su crucifixión, realmente no significaba nada. Estaban ahí porque estuvieron ahí y porque tenían otros intereses, pero no porque realmente reconocían a Jesús como el Mesías. No lo reconocían como el Hijo de Dios. No reconocieron el tiempo en el cual Dios vino para salvarlos, ¿cierto? Es por eso que que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas cómo Jesús, ante esta realidad, ante lo que está ocurriendo, Jesús lloró. Y eso nosotros lo vemos en Lucas capítulo 19, versículo 41-44, cuando dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella.
Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. O sea, lo que nosotros vemos es que Jesús lloró porque sabía que estaban rechazando aquello que podía traer paz a sus corazones. Lloró porque no sabían lo que realmente era la paz que podía darle el Señor. Y la paz que ellos necesitaban no era la paz romana, o no era la paz con Roma, no era una paz política, no era una paz social. La paz que ellos necesitaban era la paz con Dios. Y Jesús en muchas ocasiones y de muchas maneras predicó sobre esta verdad. ¿Cómo podían obtener la paz que necesitaban? Jesús lo dijo que era a través del arrepentimiento, que era a través de la fe en Él como el Mesías de Israel, que básicamente era creer en el mensaje que Él vino y que Él vino a predicar. Pero ellos hicieron su elección y su elección fue de rechazarlo. Toda su celebración en este momento y todos sus gritos de alegría y de entusiasmo, vemos cómo se convirtieron para muchos de ellos en gritos de acusación, en gritos de blasfemia. Todo para muchos fue solamente algo superficial, solamente era pura hipocresía. Pero lo que nosotros vemos también en este pasaje de Lucas, capítulo 19, versículo 41-44, de que Jesús no solamente llora porque ellos no reconocían lo que realmente Dios quería hacer en ellos, sino también por las consecuencias. Consecuencias que 40 años después nosotros conocemos cuando el ejército romano llega a la ciudad de Jerusalén. Y aquellas murallas que conformaban esa hermosa ciudad y ese hermoso templo, ese glorioso templo, fueron reducidos a escombros por los romanos. La historia nos cuenta eso. Hay un historiador judío llamado Flavio Josefo que dice que básicamente los romanos arrasaron con toda la ciudad de Jerusalén. Literalmente no quedó piedra sobre piedra como para no dejar a los futuros visitantes la idea de que realmente ahí antes había habido una ciudad. Y es Flavio Josefo el que también menciona que lo único que habían dejado era un muro del templo de Jerusalén, que ahora nosotros conocemos como el muro de las lamentaciones, ¿cierto? Pero es Flavio Josefo el que nos cuenta de cómo niños y ancianos, hombres y mujeres, ¿cierto? Gente laica y sacerdotes, hubo una matanza terrible en el momento en el cual los romanos llegaron a la ciudad de Jerusalén en el año 70. Entonces Jesús, él sabía lo que iba a ocurrir y él se llena de tristeza. Y dice el pasaje que comienza a llorar. Y llora por el rechazo del pueblo. Llora por el rechazo de las personas. Llora por las consecuencias que iban a venir sobre ellos. Y él concluye recordando todo esto, por qué esto iba a suceder, y dice de la siguiente manera, dice, porque no, todo esto va a ocurrir porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Muy interesante lo que nosotros vemos en este momento, en este pasaje. No reconocer el tiempo en el que el Señor viene a visitarnos. Amigo, amiga, tú que estás escuchando el mensaje del Evangelio, que lo escuchas desde hace mucho tiempo, importante es que tú reconozcas el momento en el que Dios te está hablando y que Dios te está dando la oportunidad para que tú te acerques a Él. Es importante porque las consecuencias son terribles y es catastrófico el tener que asumir las consecuencias de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia, de nuestra dureza de corazón. Pero no solamente eso, sino que vamos a terminar leyendo el versículo 11, que nos habla acerca del momento cuando Jesús comienza a examinar o comienza a observar las cosas dentro de la ciudad. Dice el versículo 11, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. O sea que lo que Jesús hace en este momento, después de haber estado con toda esa gente,
y Jesús sabía qué es lo que realmente la gente quería, o muchos de ellos querían. Él decide irse al templo de Jerusalén. Entonces entra en la ciudad de Jerusalén, va directamente al templo, y él comienza a discernir las situaciones, todo lo que se estaba dando, ¿cierto? Porque en realidad no todo era como parecía. El entusiasmo de la gente no era realmente algo que venía del corazón, y como lo he mencionado, Jesús lo sabía. Pero en primer lugar, Jesús ve la ciudad, ¿cierto? Debe haber sido una imagen tremenda en este momento, ya que, como lo he dicho, se calculaba que en el tiempo de la Pascua habían millones de personas, 2 o 3 millones de personas. Entonces, mucha gente, mucho movimiento, mucha actividad, ¿cierto? Pero qué triste que a pesar de que el Señor estaba ahí, esa gran cantidad de personas realmente rechazó al Señor, continuó en su rebeldía, continuó en su desobediencia. Eso es lo primero que el Señor Jesús percibe, pero también llega al templo y es ahí donde también observa cómo se encontraban las cosas. Observa la situación, porque este pasaje dice, ¿cierto? Después de haberlo observado todo. Entonces, el templo se presentaba con todo su esplendor, era un lugar muy importante para los judíos, pero era un lugar también muy emblemático. Entonces Jesús mira el esplendor del templo, mira a los sacerdotes cumpliendo con sus formalidades, con sus actividades religiosas, pero también Jesús sabía que sus corazones eran duros, que sus corazones eran fríos, que sus corazones estaban alejados de Dios. Jesús sabía que el sumo sacerdote en ese momento era cualquier cosa menos realmente un líder religioso. Era cualquier cosa menos un hombre que conocía a Dios. Era cualquier cosa menos realmente una persona que podía darle ejemplo al pueblo. Jesús lo sabía. Y no solamente eso, sino que ellos, aquellos que formaban parte de la casta religiosa, deberían de haber reconocido que el Mesías estaba en medio de ellos. Pero como lo hemos dicho, no veían a Jesús como el Mesías. Y acá nosotros también encontramos un pensamiento muy instructivo. No sé si se ha puesto a pensar qué es lo que Jesús ve cuando considera la iglesia de Dios. Porque nuevamente el pasaje dice que Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, después de observarlo todo. O sea, Jesús lo que está haciendo es observar. Y deberíamos de preguntarnos nosotros, como creyentes, como miembros de una congregación o de una célula, ¿qué es lo que Jesús observa cuando estamos juntos, ¿cierto? Es verdad de que la iglesia del Señor es algo muy especial para Él. Es verdad que Dios ama, cuida, protege a su iglesia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ve realmente? ¿Qué es lo que puede observar? ¿No será que Jesús observará la misma escena que observó en ese momento en la ciudad de Jerusalén? ¿No será que Jesús observará, es decir, indiferencia, es decir, superficialidad en la vida de aquellos que acuden a esos lugares de reunión? ¿No será que Jesús también observará nuestras congregaciones como un lugar plagado de personas religiosas que solamente llevan a cabo un cierto número de actividades, de formalidades, que se dedican a cumplir normas, a cumplir mandamientos, indiferentes a su presencia en los momentos de adoración, en los momentos de predicación de la palabra, indiferentes a lo que Dios desea hacer en medio de su pueblo? Sería muy interesante que Jesús en algún momento nos hiciera saber qué es lo que realmente observa cuando está con nosotros, o cuando se encuentra, o cuando nos reunimos para adorarlo. El pasaje culmina diciendo que después de esto, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. O sea, al final de un día lleno de acontecimientos, todo lo que nosotros hemos narrado, ¿cierto? En estos momentos, Jesús parte de Jerusalén y regresa a Betania. Y como lo he dicho, Betania
Era una pequeña aldea, un poblado que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y es muy interesante porque Jesús regresa a Betania porque ahí vivía Lázaro, vivía Marta y vivía María, que eran 3 hermanos, y que nosotros sabemos de que eran muy buenos amigos de Jesús. Y lo interesante es de que Jesús vuelve a un lugar donde él se sentía apreciado, donde él se sentía aceptado. O sea que Jesús, él sabe que en el momento que está entrando a Jerusalén, hay mucha gente que lo aprecia, que lo quiere, pero que la gran mayoría realmente no le interesa su persona, no le interesa quién es, no le interesa conocerlo en profundidad. Entonces llega al templo de Jerusalén y ve también indiferencia. Los líderes religiosos también le muestran indiferencia, rechazo. Y Jesús al final del día decide irse a un lugar donde realmente él se pudiera sentir apreciado, él se pudiera sentir aceptado. Ahora, esto también tiene una enseñanza que es muy interesante para nosotros, ¿cierto? Porque, ya lo he dicho, Jesús decide pasar tiempo con aquellos que lo apreciaban. Y tal era el aprecio que ellos le tenían, que el Evangelio de Juan nos muestra o nos habla que estando en este momento en la casa de Jesús o en la casa de Lázaro, de Marta y María, María, ella trae un frasco de nardo puro. Y dice el Evangelio de Juan que medio litro de ese perfume carísimo, María lo derramó en los pies de Jesús. Y nuevamente digo, con sus cabellos comenzó a enjugar o a secar los pies del Señor. Entonces, que era un acto realmente de amor, de afecto, de cariño. Y como dije, de aquí podemos nosotros extraer esa aplicación a nuestras vidas, porque el Señor siempre va a buscar y siempre va a estar en medio de aquellos que lo aman y de aquellos que desean estar con Él, de aquellos que tienen acciones que muestran reconocimiento, que muestran realmente interés, que muestran compromiso, lealtad, fidelidad al Señor. Aquellos que realmente adoran en espíritu y en verdad a Dios. Ese tipo de personas son aquellas con las cuales Jesús se siente cómodo. Es con aquellos que son contritos de corazón, con aquellos que son humildes, con aquellos que reconocen su necesidad delante del Señor, con aquellos que no tienen en poco o en mucho las cosas que el Señor les pueda pedir, sino que no solamente están dispuestos a entregar lo que tienen, sino a entregar sus propias vidas. Este tipo de personas es con aquellas que Jesús aprecia estar. Dicho esto, es más que probable que nosotros encontremos a Jesús participando o sintiéndose más a gusto en los hogares de aquellos cristianos que realmente lo aman, lo adoran, lo sirven, y en otros pequeños lugares de reunión de cristianos que realmente buscan su presencia y lo adoran y glorifican su nombre, que en grandes lugares donde hay grandes masas de personas. La promesa del Señor es esa, de que Él iba a estar presente donde hubieran 2 o 3 que se reunieran en su nombre. Entonces, aquí también hay esta enseñanza, ¿sí? Porque deberíamos nosotros de buscar ser como estas personas. Y deberíamos de procurar que los lugares donde nosotros nos reunimos sea como una Betania para el Señor. Es decir, un lugar donde Él quiera estar, un lugar donde Él quiera encontrarse. En medio de tanto rechazo en este mundo de la persona de Jesús, de la verdad del Evangelio, de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, los mejores lugares donde Jesús puede encontrarse y donde puede recibir toda la alabanza y la adoración es en medio de aquellos que lo aman, que lo aceptan, que realmente viven para Él. Ahora, como conclusión, solamente algunos detalles para poder considerar. El primero de ellos, como ya dijimos, el verdadero creyente sabe que lo que tiene le pertenece al Señor, ¿cierto? Todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado por el Señor. Por la gracia de Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos.
nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, todo nos ha sido confiado por el Señor. Y nos ha sido confiado para que lo utilicemos por Él y para Él, ¿cierto? Y es muy interesante porque la mayordomía, ese es un principio bíblico que es importante, es la mayordomía. Y tenemos que saber que la mayordomía no se trata solamente de dinero, de dar dinero. Se trata de la gestión de todo lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Y todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida le pertenece al Señor. Y no tenemos por qué tener algún reparo en darle al Señor lo que Él nos está pidiendo, lo que Él quiere de nosotros. Recuerde bien que cualquier cosa que usted posea es como ese burrito que el Señor utilizó para poder entrar a la ciudad de Jerusalén. Y sepa algo más, ese burrito no le pertenece a usted, ese burrito le pertenece al Señor. Así que Dios nos ha dado para usarlo. Y Él puede pedirnos a nosotros las cosas que nos ha dado en cualquier momento. En cualquier momento el Señor puede pedir que le sea devuelto algo que Él en su gracia, en su bondad, en su misericordia, nos ha entregado, ¿cierto? Y Él puede hacer esto porque Él es el verdadero dueño, Él es el verdadero propietario. Y nosotros no somos nada más que administradores. Así que el verdadero creyente siempre está dispuesto a dar lo que tiene por el Señor y para el Señor. El segundo principio es de que tener una relación superficial con Jesús es algo que realmente traerá consecuencias lamentables, ¿cierto? Acercarse a Dios solamente por el interés de que Él haga cosas por uno. Acercarse solamente a Dios cuando hay alguna necesidad, algún grave problema. Acercarse al Señor solamente porque queremos recibir algo a cambio sin dar nada, es sinónimo de que ese tipo de relación no tiene mucha profundidad. Es más, es una relación que no existe. ¿Por qué? Porque al final este tipo de personas terminan rechazando al Señor, terminan alejándose del Señor, terminan renegando del Señor. Y el rechazo de Jesucristo como Señor es catastrófico, es lamentable. En realidad no es menos catastrófico que lo que fue para Israel, cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ¿cierto? Que llegaría el momento en el cual ellos tendrían que reconocer de que no habían encontrado o no habían reconocido, no habían aceptado el día en que Dios les daba la oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Que Dios te da la oportunidad también de que tú puedas acercarte a Él, de que tú puedas reconocer tus pecados, creer que Él es el Hijo de Dios, acudir a Él para que realmente pueda cambiar tu vida y hacer algo diferente. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en los momentos en los cuales Dios te da la oportunidad? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios te da la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Qué pasa en los momentos cuando Dios te dice de que es posible que tú te reconcilies con Él? ¿Has reconocido el momento de la oportunidad que Dios te está dando, la oportunidad espiritual que te da? Esas son preguntas que realmente tienes que responder. Y por último, nosotros tenemos que considerar también el hecho de que el Señor siempre va a buscar estar con aquellos que anhelan estar con Él, que desean estar cerca de su presencia. El Señor siempre está con aquellos que realmente lo buscan de veras, con aquellos que tienen un corazón sincero, con aquellos que realmente tienen un corazón contrito, con los humildes. Quiera Dios de que ese también sea la actitud de nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este pasaje de tu palabra, por cada una de las verdades que están implicadas en él. Gracias por hablar a nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, yo te ruego que a través de este pasaje tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones.
Señor, si somos creyentes, que puedas iluminarnos tu verdad, que puedas traer claridad a las verdades que en este pasaje nosotros encontramos. Y si no somos, o si no es creyente la persona que escucha o que ha escuchado este mensaje, que tu Espíritu Santo pueda obrar en su corazón, pueda traer vida, pueda hacer esa obra por la cual esta persona pueda llegar no solamente a creer, sino también a poder acceder al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Señor, nosotros vemos en este pasaje cómo realmente aquello que es conocido como una entrada triunfal en realidad no lo fue. Es todo menos triunfal. Porque nosotros vemos al final, Señor, cómo realmente la algarabía, el entusiasmo, la alegría que había en las personas, en muchos de ellos no era algo real, era algo superficial. Y terminaron muchos de ellos gritando que te crucificaran, blasfemando de ti, ofendiéndote, Señor. Porque realmente ellos nunca te reconocieron como su Señor, como su Mesías, como el Hijo de Dios. Su corazón y sus mentes estaban velados a esta verdad y actuaron de la manera como ellos lo hicieron. Señor, yo te pido también que tú obres en nuestros corazones, de tal manera de que en los momentos en que tú solicites cosas, aquello que somos creyentes, si tú nos pidas que te entreguemos o que hagamos algo para ti, que no tengamos reparo, que no tengamos excusas, que lo que tú nos pides que te demos. Y no estamos hablando solamente de lo económico, estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestras vidas. Hay muchas personas que quizás están están escuchando y viendo este mensaje, que Dios está hablando en su corazón, que entreguen su vida, que entreguen de su tiempo, que entreguen sus talentos, los dones que tienen para honrar y glorificar tu nombre, pero siempre están encontrando buenas excusas, siempre están haciendo otras cosas, Señor, siempre están yendo en contra de lo que tú le estás pidiendo. Yo te pido que tú obres en sus vidas, que tú te reveles a sus corazones, que tú ilumines sus pensamientos, de tal manera que podamos ser, Señor, personas que podamos entregar todo por ti, porque hemos entendido que todo lo que nosotros tenemos te pertenece. Y por último, permite, Señor, que no solamente nuestros hogares, sino nuestras congregaciones puedan ser unos lugares como Betania, lugares donde tú vayas porque sabes que vas a encontrar afecto, porque vas a encontrar aceptación, porque vas a encontrar a hombres y mujeres que van a adorarte, que van a glorificar tu nombre, que van a sacar sus frascos de alabastro, sus frascos de nardos puros, que, Señor, los van a derramar delante de tu presencia. Hombres y mujeres que van a derramar su alma, su corazón. Oh Dios, permite que nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras iglesias sean como Betania y que tú puedas encontrarte a gusto y que podamos tener ese tipo de relación íntima como tú tenías con estas personas, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a poder llevarla a cabo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nuevamente esperamos muy pronto vernos, poder empezar a tener nuestros grupos presenciales. Mientras tanto, les deseo una semana llena de bendiciones y que realmente podamos seguir creciendo en conocimiento de la palabra del Señor. Que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y será hasta el próximo domingo. Amén.